Bueno, señores, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a contar en la entrevista central con la participación del doctor Roberto Rosario Márquez. Es abogado, político, fue miembro de la Junta Central Electoral cuando tenía el Tribunal Contencioso. Después fue presidente de la parte administrativa y durante 6 años fue presidente de la Junta Central Electoral. Actualmente es parte de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y coordina un sector, ¿verdad? Sí, el sector externo. El sector externo del Partido Fuerza del Pueblo. Les damos la bienvenida a Telematutino 11. Muy buenos días. Gracias, Jacqueline. Doctor, siendo su expertise en el área de los partidos políticos, en el área de las disposiciones que tienen que ver con la Junta Central Electoral, con todo ese quehacer, vimos que el pasado lunes usted escribió un artículo en el periódico Listín Diario titulado Gobierno, Ineficiencia y Aumento de la Tarifa Eléctrica. Siendo este tema tan distinto a su quehacer profesional, ¿qué lo motiva y qué trajo como consecuencia ese artículo suyo? Bueno, lo que pasa es que yo tuve un tiempo como gerente de la Junta Central Electoral. Yo tengo una maestría en ciencia política y una en administración y gobierno. Entonces, de alguna manera, en cada una de esas oportunidades, tuve varios módulos de economía, tanto de economía internacional como nacional, y por tanto a veces me interesan los temas económicos. En el caso específico, he visto cómo el gobierno ha estado manejando el tema del suministro y el cobro de la energía, y de alguna manera entendí que había que explicarle a la población lo que estaba ocurriendo. En ese artículo que el periódico Listín Diario tuvo la gentileza de publicar y de reseñar incluso en su portada, yo trato de ver por qué la población dominicana está siendo, de alguna manera, el gobierno la ha dejado desamparada y de alguna manera ha estado abusando de la misma. El argumento que ha utilizado el gobierno para justificar lo que está ocurriendo es que los partidos políticos y la sociedad dominicana y el gobierno firmaron un pacto eléctrico y que ese pacto le permite al gobierno hacer los aumentos que ha estado haciendo. Y eso no es verdad. En ninguna parte del pacto eléctrico habla de aumento, lo que habla es de revisión de tarifas. Ahora, el gobierno entiende que las tarifas solo se revisan para aumentar, pero la revisión también pudiera ser para disminuir. No hay por qué llegar a la conclusión de que la revisión implica un aumento automático, primer elemento. Segundo elemento, el pacto eléctrico tiene una serie de elementos claves que debían cumplirse antes de proceder al aumento, si es que se determinaba que había que aumentar. Entre ellos está que el gobierno asumió el compromiso de disminuir las pérdidas. Al final, ¿qué se interpreta como una pérdida? En el sistema se considera que hay pérdida cuando la cantidad que se cobra es menos que la cantidad que se compra a las generadoras. Entonces, ¿qué ocurre? Que las distribuidoras están teniendo pérdidas. Esas pérdidas estaban, por ejemplo, a diciembre del año pasado, estaban un 28%. Al final del mes de junio, estábamos hablando entre un 35 y un 40% de pérdidas. ¿Cómo las recibió del PLD, esas pérdidas? ¿Cómo las recibió? Del gobierno pasado. Rondaba el 27. Rondaba entre el 24 y el 25%. Pero a final del año pasado, diciembre a enero de este año, estamos hablando de un 28%. Y ahora, entre abril a junio de este año, estamos hablando de un 35 a un 40% de pérdidas. Pero no solo eso. En términos económicos, eso debe significar un gran monto de recursos. Pero no solo eso. El gobierno también se comprometió en el pacto eléctrico a disminuir los gastos corrientes y sobre todo a disminuir la nómina. ¿Qué ocurrió? Que cuando ellos llegaron, solamente por concepto de nómina, estamos hablando de que en las distribuidoras habían unos 7.400 empleados. Al día de hoy, al día de abril, por ejemplo, habían 7.617 empleados. Es decir, ellos aumentaron en 200 y pico de empleados. Pero además de eso, ellos despidieron casi el 50% de los empleados. Y todos los que ingresaron con 4 o 5 veces el salario que tenía la persona que despidieron. Es decir, si cancelan una persona que gana
25,000 pesos, al que nombran, lo nombran con 75 y con 100,000 pesos. Eso trae como consecuencia que no solamente aumentaron la nómina, sino que también aumentaron el gasto en función de cada cargo que estaban reponiendo, que estaban sustituyendo al nombrarlo en la distribuidora. Pero en el caso de Punta Catalina, que también asumieron la administración, esta gente estamos hablando de que entre final del 19 al 2020, estábamos hablando de un gasto de $300,000 mensuales. Aquí esta gente ahora mismo tiene un gasto de más de $1 millón. Pero no solo eso, en el mes aquí, para que operaran bien la central termoeléctrica Punta Catalina, el gobierno debió haber hecho una licitación en el mes de enero del año 2021. Pero a ellos para lo del carbón. Para la adquisición de carbón, filtro, cal y otros insumos para que la planta operara normalmente. A ellos se le olvidó o sencillamente por otras razones no lo hicieron. ¿Y cuándo terminaron haciendo la licitación? En junio del 2021. ¿Por qué eso es trascendente? Porque el precio de la tonelada del carbón en el mes de enero estaba a $70. En el mes de junio estaba a $104. Participan dos empresas. Hay una empresa que hace una oferta de $150 y hay otra que hace una oferta de $387. ¿Cuál tú crees que escogieron? La de $387. Eso quiere decir que el Estado Dominicano pagó $300 más que lo que debió haber pagado para la adquisición de esas toneladas de carbón. Creo que unos 2 millones de toneladas. ¿Qué significa eso? Que todos esos errores que ha venido cometiendo la administración, de alguna manera han encarecido todo lo que es la funcionalidad del sistema eléctrico y eso se lo han estado transfiriendo al ciudadano. Por tanto, el aumento de la tarifa no tiene nada que ver ni con la guerra de Rusia y Ucrania, ni mucho menos con los efectos de la pandemia y la propia crisis pospandémica que hoy azota toda la sociedad, la dominicana y global. Doctor, pero en el día de ayer el presidente Abinader dijo que ya no más aumento, que no va a seguir. Yo soy de la teoría, dice, que defiendo no seguir subiendo las cargas al pueblo y que el sacrificio lo haga el gobierno. ¿Es suficiente que se detenga aquí el incremento de la tarifa? Algunos dicen que es insuficiente completamente porque debe ver como estaba. Algunos que son más, que demandan más, dicen que deben retornarle a la gente lo que le cobraron de más. Lo grave de la declaración del presidente es que cuando él da la declaración, él está reconociendo que van a continuar aumentando. Porque lo que el presidente está diciendo es que se van a parar los aumentos. Eso quiere decir que había en carpeta una nueva ola de aumentos en la tarifa. Y no es verdad, además la población se siente engañada. Aquí se le dijo a la población que se iba a aumentar un 9%, que se había aumentado antes un 10%, eso no es verdad. Mira, aquí hay gente... Que eran 140 pesos. Sí, que eran 140 pesos. Aquí hay gente que pagaban 500 pesos de luz, gente pobre. Esa gente le está llegando la energía a 1.500 y a 2.000 pesos. Aquí hay gente que pagaban 2.000 pesos de luz, esa gente le está llegando 8 y 9.000 pesos. Aquí hay gente que tiene pequeños negocios. Yo te lo digo, yo tengo una oficina de abogado, mi esposa tiene una clínica odontológica y yo tengo mi casa. Yo soy un consumidor de energía. Y al que pagaba 10.000 pesos, está pagando 30, está pagando 40 y hasta 50.000 pesos. Aquí el 75 al 80% de los usuarios del sistema eléctrico tiene un consumo mensual de unos 200 kilowatts. Esa gente le está aumentando en 100, 200 y 300% la tarifa eléctrica. Pero el que consume desde 200 hasta unos 700, por ejemplo, que son pequeñas empresas, lo van a llevar a la quiebra. Aquí un colmado, por ejemplo, que tú le pones de repente que pagaba 5.000 pesos y lo está poniendo a pagar 20, 25 y 30.000 pesos, no van a tener para pagar ni un delivery ni para pagar un muchacho que lo atienda. Esos colmados van a cerrar. Entonces, cuando el presidente sale y dice que está bien, que ya no van a seguir más los aumentos, es decir, que no van a seguir implementando lo que tenía en carpeta, el presidente no está dando una salida satisfactoria. El presidente lo que debe disponer es dejar sin efecto estos aumentos, porque tú sabes que lo que va a ocurrir, va a aumentar la evasión, porque el que no pueda pagar no es verdad que se va a quedar sin energía. Buscará a los técnicos que buscan la gente en los barrios,
van a conectarse ilegalmente, van a tener luz, y el sistema va a aumentar el déficit que actualmente tiene. Desde mi punto de vista, la propuesta que hace el presidente, incluso a la oposición, el Partido Fuerza del Pueblo no lo ha discutido, lo que voy a emitir es un juicio personal, pero yo no veo a la oposición sentándose a discutir un pacto eléctrico con quien ha violado todo el pacto. Porque es que el gobierno actual ha violado el pacto que firmó hace pocos días. Entonces, como un pacto que tú acabas de recién firmar, tú lo violas y entonces invita a los otros que venga a firmar un nuevo pacto que tú violaste. Yeah. O sea, yo eso como que no le veo lógica. A mí me luce que el gobierno debe manejarse con transparencia y sobre la base de ese manejo transparente debe hacer una propuesta o debe tomar medidas que mejore la situación de la gente. Si el gobierno deja sin efecto los aumentos, entonces yo sí creo que la oposición debe sentarse a discutirlo. Pero mientras el gobierno no deje sin efecto los aumentos que ha tomado, sería un error de la oposición sentarse a discutir el pacto eléctrico. Bien, doctor, este tema pica y se extiende por la importancia que tiene. A todo el mundo le interesa el tema de la energía eléctrica. Vamos a hacer una pausa porque estamos casi ya en elecciones. Se está hablando de reforma de leyes y muchas cosas del área política. Así es que vamos a hacer un corte comercial y en breve retornamos con el doctor Roberto Rosario Márquez. Bueno, continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez, abogado, expresidente de la Junta Central Electoral y coordinador del sector externo del Partido Fuerza del Pueblo. Doctor, en el año 2001, doña Liselot Marte, que en paz descanse, introdujo el primer proyecto de ley de partidos políticos. Finalmente se aprobaría nada más y nada menos que 17 años después. No sin antes que la Junta que usted presidía envía 2 proyectos. Ustedes buscaron expertos internacionales para que le ayudaran en ese proyecto. ¿Podría usted decirnos, recordarnos la diferencia entre lo que ustedes mandaron, que había un consenso, que era el mejor de los proyectos, y lo que finalmente se aprobó? ¿Y por qué todos los tropiezos que ha tenido después de esa aprobación? Mira, yo recuerdo que nosotros consultamos a la OEA incluso mandó un grupo de técnicos, y en adición a eso también vinieron otros técnicos de uniones y de la Asociación Mundial de Órganos Electorales que yo presidía. Y ellos colaboraron en la elaboración de esos proyectos, un proyecto de ley de partido y un proyecto de ley de régimen electoral. Finalmente, eso duró mucho tiempo, eso duró más de 10 años. En el caso de mi gestión, ya tenía varios años anteriores. Y además de eso, finalmente cuando lo aprueban, le introdujeron una serie de aspectos. ¿En el 2018? En el 2018, la ley de partido. ¿Ahí la dañaron, doctor? Sí. Ellos le introdujeron una serie de elementos que desnaturalizó el proyecto. Esos elementos que usted entiende desnaturalizaron el proyecto son los que han dado como consecuencia de que no se pueda aplicar bien, de que haya ido al TC y que hayan mutilado en cierta forma lo que es el contenido de la ley. Mira, lo que pasa es que una ley electoral lo que hace es que dibuja el sistema político. La ley electoral tiene que ir en correspondencia con el sistema político que tú tienes. Cuando tú agarras una ley y empiezas a ponerle pedazos y parcho y no lo haces dentro de un concepto, no un conjunto de propuestas que tengan, como te digo, que sean coherentes, interrelacionadas una y otra, tú lo desnaturalizas. Entonces, en el Congreso eso se desnaturalizó y ya el Tribunal Constitucional va como por 11 sentencias, anulando una serie de artículos que fueron injertados con un propósito que se cumplió, que fue precisamente introducirse en las primarias internas del partido de gobierno, que terminó, como todos sabemos, tristemente, en las primarias que se realizaron en el año 2019 y que dividió al Partido de la Liberación Dominicana. Pero todos esos errores que se cometieron deben servir para mejorar. La actual Junta Central Electoral, pienso que tomando en cuenta muchos de los errores que se cometieron y la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, ha elaborado unos nuevos proyectos y ha sometido al Congreso de la República a modificación. ¿Qué usted piensa de esas mediaciones que ha hecho la Junta Central Electoral actual? Yo creo, lamentablemente, según vi en los medios, de 20, hay como 20 disensos y solo 3 consensos, lo que significa que el diálogo sobre los temas electorales no fue fructífero.
porque hay más disenso que consenso. Pero doctor, pero hay un tema. La Junta puede proponer, buscar los expertos que ustedes buscaron de la OEA y de quien sea, y expertos en la materia, pero es finalmente el Congreso que decide lo que va y lo que no va. Y pero entonces, ¿qué pasa? El Congreso tiene un plazo. El Congreso no puede esperar a final del 23 o principio del 24 para aprobar la ley. ¿Por qué no? Porque entonces la Junta no estaría en capacidad de poder implementar las reformas que se aprueben. La Junta ¿Cuándo debe aprobarse? Eso no debe pasar este año. De este año. Si eso pasa de este año, la Junta no va a estar en capacidad administrativa, no va a estar en capacidad gerencial de introducir las reformas que se aprueben de cara a las elecciones del 24. Entonces serían ya para las elecciones del 28. ¿Por qué entonces no se han aprobado, doctor? ¿Es por tema político? Lo mismo que usted dice que desnaturalizaron la ley que se envió, el proyecto, en su momento, a veces deliberadamente, con un fin. La clase política... Ahora mismo usted piensa que puede estar ocurriendo lo mismo. Yo creo que a la clase política dominicana no le gusta mucho la regulación. Siempre le ha gustado competir en un mercado electoral con pocas reglas, que les regulen y que limiten el ejercicio de derechos, porque son derechos, pero los derechos en un proceso electoral tienen que ser regulados, porque de alguna manera hay derechos que en algún momento confluyen y uno se sobrepone a otro. En el caso que nos ocupa ahora, los legisladores deben contribuir con la Junta Central Electoral y deben aprobar esas reformas. Hay países, como el caso de Panamá, para poner un ejemplo, que después de cada elección siempre hacen una revisión de la norma, tomando sí, la experiencia. Tomando la experiencia anterior. Ajá. Para ir perfeccionando y mejorando las ¿Usted ha visto esa voluntad los códigos electorales. Aquí duramos 15 años para aprobar una reforma, y a veces la reforma hay que introducirla de manera administrativa. En mi caso, la mayoría de reformas que yo introduje no estaban en la ley, yo tuve que implementarla administrativamente, porque nunca desde el Congreso hubo una actitud de tomar la decisión en el momento oportuno. ¿Y puede hacer la Junta eso mismo con algunos aspectos fundamentales que fallaron en la ley de partidos? Es muy difícil ya, porque son temas que han sido tocados por el Tribunal Constitucional, donde ya hay sentencias de ese órgano que son vinculantes. Y además de eso, ya la propia Constitución del año 2010 crea un marco jurídico donde limita un poco más el accionar de la Junta Central Electoral. Doctor, hace 5 semanas aproximadamente la actual Junta envió a los partidos políticos y a la sociedad civil el reglamento para lo que ellos llaman una campaña a destiempo. Y hasta ahora, se debió entregar para devolver a más tardar el 11 de julio, si mal no recuerdo. Pero no han respondido, ni siquiera su partido Fuerza del Pueblo ha respondido. ¿Por qué, doctor? Mira, yo creo que no conozco ese reglamento, es la verdad. Pero yo creo que la Junta debió haber intervenido cuando los partidos empezaron a presentar candidatos y precandidatos. ¿No se debe presentar candidatos ni precandidatos? No. El argumento de que si no es al aire libre, la realización de actividades, que si es bajo techo, eso no se considera que están en campaña. Entonces, usted dice que la presentación de precandidatos... Eso ya sí viola la ley electoral. Eso ahora, viola la ley. Sí, pero hay que distinguir lo que es proselitismo político de lo que es proselitismo electoral. Porque pero, tampoco, Jacqueline, ¿qué campaña no se trata de... ¿Cuáles de las dos son campañas de tiempo? Bueno, para mí una campaña de tiempo es empezar a promover un candidato, decir fulano va a ser presidente o fulano, o entrar en un proceso de selección de candidatura de manera abierta. Pero, por ejemplo, que un partido político haga actividades partidistas bajo techo y controlado no es una violación a la ley. Que un partido político critique las ejecutorias del gobierno no es una violación a la ley. Pero entonces todo el mundo está en campaña de tiempo, porque en la Fuerza del Pueblo todo el mundo sabe que el candidato, el país sabe que Leonel va a ser candidato. Bueno, una cosa el país sabe que Abinader va a ser candidato y hacen todas las cosas que hacen un candidato en campaña. Jacqueline, una cosa es que la gente llegue a la conclusión de que esas personas van a ser candidatos, y otra cosa es que el partido empiece a promover, a hacer proselitismo electoral con afiches, con pancarta, con actos de promoción proselitista. Son dos cosas diferentes. Porque ¿y quién está haciendo tampoco, eso? Bueno, en mi caso yo pienso que de alguna manera
esta campaña, hay dos temas que pusieron. Por ejemplo, el PLD no debió haber seleccionado precandidato. En mi humilde... Ajá, y entonces Abinader candidato y el Leonel, y entonces el PLD no tiene a nadie. Pero Jacqueline, por ese no es tú no puedes por una situación particular prevalerte de ella, beneficiarte de esa situación particular para violar la ley. Pero además de eso, el presidente de la República, por ejemplo, en días pasados, hizo una presentación que se convirtió en un acto de campaña, que yo creo que estuvo mal. ¿De lo de para atrás? Sí. No miren para atrás. No debió hacerlo, o sea, ya el presidente y además en los actos públicos del presidente está yendo mucha gente con cartelones que 4 años más y ellos le están permitiendo. De alguna manera, si el Ejecutivo se pone en campaña, la oposición no se puede quedar en su casa. La oposición tiene también que salir a moverse. Por eso es lo que dice el PLD. Pero el PLD ya tiene... Si los otros están en campaña, porque ellos pero no. el PLD tiene precandidato, ya, que es diferente. Ya. Doctor, nos queda un minuto y usted coordina el sector externo de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo va eso? Eso va muy bien. Lo que está ocurriendo ahora mismo en el país es que hay un río desbordado alrededor del presidente Leonel Fernández. Demasiadas personas buscando. Fíjate que siempre son los partidos que van a buscar la gente. Ahora mismo hay un fenómeno. La gente está yendo a buscar cómo acercarse al presidente Fernández. Y el sector externo, que es un espacio que ha creado la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández, para gente que quieren apoyarlo, que quieren ayudarlo, pero que no quieren ser parte de una estructura partidaria. A ellos le tenemos la puerta abierta y estamos en todo el país conformando las estructuras que van a servir de apoyo a la Fuerza del Pueblo una vez se inicie el proceso electoral. Bueno, doctor, agradecemos en todo lo que vale su participación. Hemos tocado temas muy sensibles. Vamos a seguir hablando. Se nos olvidó a mí por lo menos un tema ahí que lo visibiliza el periódico El Caribe de la fecha, de un reportaje de lo que gastaron los candidatos en el 2020 para la campaña. Pues lo veremos, pero hoy lo que te voy a decir que es lo más importante. Ojalá este gobierno, que se caracteriza por improvisar, deje de improvisar y cumpla con lo que es un deseo tuyo y de la sociedad, que deje sin efecto los aumentos, que le lleve tranquilidad a la población. Así es. Bueno, gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa, señores, y en breve regresamos con un ejecutivo de Seguros Banreserva que nos va a hablar de una nueva herramienta que tiene Seguros Banreservas para la población. Se trata de Héctor Bienvenido Martínez de Seguros Banreserva. Vamos a ver en qué consiste esa nueva facilidad.